hace temblar el discurso académico. Sin embargo, ha llegado muy tarde todavía a nuestras universidades. Todavía en el mundo académico es colocado en tela de juicio los saberes que no están montados sobre el campo de lo experimental. Esos son saberes siempre considerados de segundo orden. También en esa misma dirección están los aportes que hace la comprensión del segundo Ludwig van Wittgenstein. Wittgenstein había desarrollado un concepto dentro de la primera etapa del positivismo lógico, que es el Tratatus lógico-filosófico, y entonces Wittgenstein había dicho que es mejor que acerca de lo que no se pueda demostrar, mejor no decir nada. Entonces, este siguió siendo como un prejuicio que obviamente afectó el desarrollo y la comprensión de la ciencia durante el siglo XX, pero que él logra enmendar con la publicación de un segundo Wittgenstein. Por eso hay algunos autores que hay que tener cuidado cuando los trabajamos, porque ellos en su etapa cronológica tienen 2 o 3 momentos, como Popper, por ejemplo, que se habla del Popper 3. Y en el caso de Wittgenstein se habla del Wittgenstein 2, que es el Wittgenstein de investigaciones científicas, en donde él ya se deslastra de la primera comprensión y dice hay que incorporar la comprensión de los estudios sociolingüísticos para la comprensión de los saberes. Esto específicamente entonces son elementos que van, ponen en la dinámica la comprensión del mundo de la ciencia y por supuesto la física, que había sido la disciplina que había sido tomada durante el siglo XX como la disciplina modelar sobre el cual tenían que seguir las demás ciencias, experimentó al menos 3 revoluciones en sí misma durante el siglo XX que todavía hoy día no han sido suficientemente aprovechadas. Solamente me voy a referir a 2 de ellas para citar en ese sentido la referencia, que es el concepto, por ejemplo, de indeterminación de Heisenberg. ¿Sí? Dentro de lo que es la comprensión de la teoría cuántica, los cuánticos demostraron cómo hay toda una serie de principios que funcionaban como principios ortodoxos y que había que desmontar. Por ejemplo, desde Aristóteles la lógica silogística había trabajado un criterio veritativo de manera específica. Y los criterios veritativos, que es, por ejemplo, el principio de no contradicción, en donde no puede ser el caso que sea A y no A al mismo tiempo. En el caso de los desarrollos de esta teoría cuántica, han logrado demostrar que el tema de los contradictorios no son, los contrarios no son contradictorios, sino complementarios. Es el tema con el cual Schrödinger y todo este grupo de pensadores han desarrollado. Aparecen los conceptos de antimateria, aparecen toda una serie de elementos, pero que en la década del 80, la tercera revolución de la física incorpora un concepto que va a ser muy importante para los tiempos que vivimos, pero también para la comprensión del concepto de ciencia, que la geometría no había dado un paso adelante, ¿verdad? Se decía, cuando aparecen las geometrías no euclidianas, decía el propio Kant que la geometría no había dado un paso adelante desde Euclides, es decir, desde la geometría plana. La aparición de la geometría no euclidiana fue uno de los campos fundamentales, pero con el desarrollo de la ciencia de las dimensiones no lineales va a aparecer la comprensión de un concepto de geometría, que es la geometría fractal, que va a ser muy importante en la comprensión de estos tiempos y sobre todo del concepto biocéntrico. La geometría fractal, entonces, va a ser definida dentro del concepto de ciencia-caos como el tema, y la definición siempre lo pone Michel van der Rohe con un ejemplo. Dice, un aleteo en la selva amazónica puede generar un tornado en el desierto de Arizona. Para decir, todo está conectado en el proceso de la temporalidad en la cual nosotros vivimos. Ese principio
es uno de los principios fundamentales, pero además van a decir otros elementos que van a ser fundamentales, como por ejemplo el hecho de que la alteración del ritmo cardíaco, por ejemplo, aplicada al campo médico, un ritmo cardíaco que sea irregular no es síntoma de enfermedad. Entonces comienzan a romperse criterios que habían sido mantenidos como muy ortodoxos en esa dirección, y nos va a permitir aplicar esos modelos para la comprensión en donde el caos es un tema de aplicación, es de instrumento, y ese es un poco el concepto de fractalidad que se va a desarrollar a partir de allí. Todos estos movimientos lo estamos presentando para decir que la pedagogía durante el siglo XX tuvo que transformarse en ciencias de la educación, y las ciencias de la educación se fueron hiperespecializando y la pedagogía fue perdiendo su comprensión como saber unitario. Pareciera ser que volvemos a regresar al concepto en donde la pedagogía, en primer lugar, va a tener ese compromiso de saber todo de todo, con el cual nació Concomenio. Y por eso va a integrarse poco a poco, en primer lugar, a abordar no solamente el tiempo por venir, sino que la necesidad de recuperar nuestros saberes regionales. Y aquí se incorpora un elemento que vamos a agregar en este momento, y es el hecho de que la pedagogía estuvo dominada por esta comprensión que es la Weltanschauung, dicen los alemanes, que es la comprensión del mundo de la modernidad. Esta comprensión del mundo de la modernidad se ejerce de manera hegemónica a través del modelo eurocéntrico, que es obviamente el modelo europeo, pero que con el desarrollo del tema de la globalización se va a imponer sobre la base del modelo anglocéntrico. O algunos autores hablan de la anglobalización. ¿Ok? Algunos autores hablan de la anglobalización para decir que, digamos, el dominio hegemónico que ejerce la cultura, en este caso la cultura inglesa, va a ser fundamental en el dominio del orden mundial. Estos modelos están siendo cada vez más puestos en tela de juicio. ¿Por qué? Porque aun cuando los patrones de medición de calidad, nosotros lo estamos observando, sobre todo en el campo de la producción científica, los criterios de calidad están siendo abordados es por los índices anglosajones. Entonces ustedes ven cómo Scopus, que son fundamentalmente índices anglosajones, ¿no? O el Thomson-Reuters, por ejemplo, son los criterios de validación que se están tomando para administrar el concepto de calidad. Sin embargo, hay como una crítica a estos modelos que, sobre todo a partir del año 2012, se genera un movimiento en San Francisco, en Estados Unidos, conocido con el nombre de DORA, ¿verdad? Es una sigla para señalar que es muy importante que no tomemos como único criterio de validez los índices como criterios de calidad. El impact factor no es un índice puro, sino que también está mediado por el tema crematístico. Y entonces aparece la Declaración de San Francisco, va a aparecer la Declaración de Leiden también, es conocida porque pues, se hace en la Universidad de Leiden, allá en los Países Bajos. Tuvimos la oportunidad de estar en la Universidad de Leiden, aquí en el año 2008, y allí entonces se genera esta declaración también, que es para alertar en no entregar el criterio de validación del conocimiento en un índice como único criterio de validación. Esto es para solamente señalar
que el cuestionamiento acerca de una única forma de validación de los conocimientos no hay unanimidad. Esto es un tema que es interesante porque uno observa que en el mundo académico no siempre se está discutiendo estos elementos, sino que se toman como el santa santoro que hay que aplicar y hay que mirar con cuidado estos criterios, sobre todo cuando desde la comprensión desde América Latina, entonces emerge esta mirada que es la mirada de una pedagogía transmoderna, una pedagogía que sea capaz de retomar de nuevo nuestros saberes ancestrales. Y por eso hoy día todas las disciplinas han abierto un capítulo para eso, todas. Voy a colocar ejemplos para que ustedes tengan algunos. Por ejemplo, en el campo del derecho constitucional. En el campo del derecho constitucional han aparecido entonces lo que se ha denominado con el nombre del nuevo constitucionalismo latinoamericano. En nuestros programas tenemos abogados, bien sea en la especialización en maestrías y doctorados. Pues bien, en el campo entonces del derecho constitucional emerge el constitucionalismo ecológico, por ejemplo. Colombia ha sido uno de los epicentros en donde incluso más se ha trabajado. ¿Por qué? Porque la Constitución del 91 es considerada una de las constituciones que estarían enmarcadas dentro del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Igual la Constitución de Ecuador y Bolivia, por antonomasia, son modelos de constituciones que están enmarcados en la defensa de ese constitucionalismo ecológico, es decir, estaría enmarcado dentro de la importancia que tiene el giro biocéntrico. Curiosamente, los que pensaban que el tema de la verdad y el tema de lo que deberíamos alcanzar o el sueño alcanzar estaba en parecernos a los llamados países hegemónicos o países de punta, el tema de la pandemia, que eso nos lo habían alertado hace rato, nos lo habían alertado el proceso de la destrucción del planeta si no modificamos nuestros hábitos y nuestra forma de vida. Por cierto que no es precisamente desde América Latina, sino de los países que más consumen energía y que tienen una huella de carbono más notable en el mundo. Por eso hay una reflexión en esa dirección para decir que el tema de los saberes ancestrales, que curiosamente se decía no en la misma medida en que tengamos un parecido a vivir un contacto de equilibrio con la naturaleza, entonces ese no es como el modelo a alcanzar. Curiosamente ya, a pesar de que algunos modelos dentro de la posmodernidad habían elegido regresar a la naturaleza, habían experiencias de comunidades que regresaban, compraban una montaña y allí se establecían con sus familias sin uso de tecnología para vivir lo que ellos llamaban el encuentro de lo natural. Esta experiencia, con el acontecer de la pandemia, nos ha puesto a temblar decididamente y a la necesidad de redefinir los cánones con los cuales nosotros estamos acostumbrados a potenciar el concepto de crecimiento, el concepto de cultura, el concepto de ciencia y el concepto de tecnología. Entonces, este es un concepto que está siendo cada vez más revisado y analizado. Mucho más cuando los expertos en Estocolmo, que el Centro Mundial de Trabajo ha señalado que de las 9 variables de sostenibilidad del mundo se han disparado 5 y que estamos próximos a lo que ellos denominan una zona de no retorno. Esto efectivamente ha puesto el dramatismo. Los resultados del año pasado en Glasgow fueron dramáticos, en los cuales se nos dijo: si no se hace un proyecto en serio en los próximos 15 o 20 años, con el incremento de 1.5 grados, será suficiente para que desaparezcan comunidades, poblados, ciudades
en el mundo. Este es un tema en el cual nos lleva entonces a pensar que el tema de la transmodernidad pasa por el tema de cambios de conductas, cambios de redefinición de saberes. En el campo jurídico había ya citado el tema del constitucionalismo ecológico. La doctora Liliana Estupiñán Achuri es una de las líderes en Colombia en esa dirección, pero aún más, cada vez comienzan a aparecer tesis en donde están revisando dentro de los saberes ancestrales. Por ejemplo, para citar dos tesis, la del doctor Jorge Patiño, por ejemplo, que está revisando en el derecho muisca antecedentes importantes. Lo propio hizo en sus textos de estudio sobre Colombia Armando Soescún para hablar sobre el derecho muisca. Es decir, para decir que hay toda una razón en el pensamiento ancestral que nos permite seguir, a pesar de que fue destruido, a pesar de que los rasgos que nos quedan son muy, muy pocos. Sin embargo, solo decir que Colombia tiene cerca de 69 lenguas ancestrales. Colombia, 69 lenguas ancestrales. Entonces, dentro de estos compromisos está el tema de la recuperación, entonces, y redefinición de elementos que habían sido considerados como no sostenibles. Desde el punto de vista de la medicina, cada vez se ha observado cómo se recurre a las medicinas alopáticas, a las homeopáticas, y la gente tiene como más cuidado del consumo de las medicinas alopáticas y sobre todo el tema de acercarse con las medicinas naturales, acercando saberes ancestrales. Estos saberes que habían sido puestos en tela de juicio por una comprensión cientificista de la ciencia, está siendo cada vez más reivindicada en los saberes que estamos haciendo. Por otra parte, hay que decir que dentro de lo que es la repedagogización del mundo de la vida, dentro de ese proceso de repedagogización del mundo de la vida, hay que ver que, por ejemplo, las tesis de maestría, las tesis doctorales, siempre hay que ir más allá de la comprensión lineal de la disciplina. Entonces yo le decía, por ejemplo, a mi tesista conversando, le decía, pues usted va a trabajar el tema de la enseñanza de la lengua castellana. Pues muy bien, entonces hay que trabajar dentro de esa visión el empoderamiento de la lengua castellana para ayudar a desarrollar una lengua que propicie el concepto de tolerancia, que propicie el concepto de inclusión, que propicie el luchar contra la dialéctica de la negación que tiene que ver con la exclusión del otro por ser diferente. Ese ser diferente puede ser diferente por razones de etnia, por ejemplo, por razones étnicas, pero puede ser diferente por razones de credo, pero puede ser diferente por razones de género. Y entonces la Corte Constitucional, en el caso de Colombia, ha comenzado a desarrollar protección en esa dirección, por ejemplo, para evitar el matoneo en las instituciones educativas por esta gran diversidad. Entonces, de una pedagogía de la modernidad que potenció el desarrollo de un ser humano que tuviera una visión denominado homogénea, ¿no? Homogénea. La homogeneidad de los grupos. Este fue uno de los prejuicios. Ya teníamos que usar el aula para homogeneizar todos en un solo modelo y no respetar el principio de la naturaleza, que es que la naturaleza felizmente nos ha hecho diferentes a todos. Ese principio que es la heterogeneidad de los grupos es un principio que se retoma también dentro de la comprensión de la pedagogía